Buenas noches, un placer saludarles. Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento a la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual y Sexualidad Humana, a Fundacelab, a la Universidad de Carabobo, y al doctor Fernando Serrano por la invitación a esta segunda Cumbre Internacional Virtual 2021. Mi nombre es Luis Darío Espinosa, soy médico ginecólogo mastólogo, residenciado en la isla de Margarita, Venezuela, perteneciente a la Sociedad Venezolana de Mastología, miembro de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual, con ejercicio profesional en una unidad de servicio llamada Unidad de Salud para la Mujer y su Familia y en el Centro Clínico del Caribe. Hoy mi ponencia se trata sobre sexualidad después del cáncer de mama. Antes de entrar en el tema, vamos a hacer una breve introducción sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama femenino se ha convertido en el tipo de cáncer más comúnmente diagnosticado en el mundo, con 2.2 millones de casos diagnosticados para el año 2020, superando en número de nuevos casos por primera vez al cáncer de pulmón. Esto según datos publicados en el 2021 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, por sus siglas en inglés, IARC, organismo de la Organización Mundial de la Salud. Cerca de 1 de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida, según los reportes que se tienen actualmente. El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en mujeres. En el 2020, alrededor de 685.000 mujeres fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. Este tipo de tumor suele aparecer en un rango de edad entre los 35 y los 80 años, aunque en la franja de mayor incidencia la podemos conseguir entre 45 y 65 años de edad. Eso también va a depender de cada persona. La mayoría de los casos de cáncer de mama y de las muertes por esta enfermedad se registran en países de ingresos bajos y medianos. Y con respecto a la relación, a las proporciones, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Los varones representan alrededor de un 1% de todos los nuevos diagnósticos de esta enfermedad. Por lo tanto, es mayor en mujeres en un 99% en relación a los hombres, que está representado en un 1%. En esta gráfica podemos ver la estimación en números de nuevos casos para el 2020, según la nómina por la Organización Mundial de la Salud, de ambos sexos y de todas las edades, donde la mayoría de los cánceres, de otros tipos de cáncer, representa el 46%, pero cuando vamos por órganos, vemos que el 11.7% corresponde al cáncer de mama. Posteriormente, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado y el cáncer cérvico-uterino. Desde el punto de vista de la proporción de nuevos casos y muertes por cáncer de mama en las Américas, una publicación realizada para el 2018, pero con proyecciones hasta el 2030, nos hablan de que la incidencia de cáncer de mama es del 25.2% en las Américas, ¿okay? Seguido de pulmón, cáncer colorectal, tiroides, endometrio, cáncer cérvico-uterino y linfoma no Hodgkin. Y los otros cánceres representados en un 40.7%. Y para ese momento la mortalidad estaba en un 17.4% para pulmón y la mama representaba un 15.1%. Estamos hablando para las Américas. Entonces, se estima que para el año 2030 hay un incremento en porcentaje alrededor de un 34% de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, siendo, por cierto, la primera causa de muerte en esta región, actualmente en América Latina y el Caribe. Ahora, ¿qué pasa
con el cáncer de mama y la sexualidad. Es uno de los puntos que es menos tratado en las consultas de este tipo de pacientes. La sexualidad es a menudo un componente muy descuidado en el tratamiento para una persona que ha sido diagnosticada con cáncer de mama. Las dificultades sexuales comunes asociadas con el cáncer de mama y su tratamiento incluyen disminución del deseo sexual, dificultades en la excitación sexual, cambios en la capacidad de respuesta a sensaciones físicas, experiencias de dolor durante el coito y pérdida del atractivo sexual. La quimioterapia, la radioterapia, la fatiga, los medicamentos y otras enfermedades médicas comórbidas pueden afectar la respuesta sexual femenina. El tratamiento multimodal del cáncer de mama mejora los resultados de supervivencia, pero también contribuye a las secuelas físicas y psicológicas relacionadas con el tratamiento. El tipo de tratamiento de estas pacientes es un tratamiento que requiere varias especialidades, desde el médico radiólogo, el médico anatomopatólogo, el cirujano oncólogo, el médico oncólogo, el médico radioterapeuta, el psiquiatra o el psicólogo en algunas etapas del tratamiento. Las investigaciones sugieren que aproximadamente el 50% de las mujeres que han sido tratadas por cáncer de mama experimentan disfunciones sexuales a largo plazo. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM, actualmente el que está vigente es el DSM-5, publicado en el 2014, proporciona criterios estándares para la clasificación de la disfunción sexual. En este manual, además de las disfunciones sexuales, el DSM-5, se incluyeron trastornos parafílicos y disforia de género. Estas disfunciones sexuales se basan ¿en qué? En el ciclo de respuesta descrito por Master Johnson. ¿Cómo definimos una disfunción sexual? Es un trastorno que dificulta o impide el mantenimiento de relaciones sexuales satisfactorias. Esto se produce durante cualquier etapa del acto sexual, el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. ¿Cuáles son los efectos del tratamiento sobre la sexualidad? Primero, los primeros efectos que notamos son los problemas emocionales. Las respuestas emocionales al estrés incluyen ansiedad, ira, depresión, inquietudes sobre la imagen corporal, especulaciones constantes sobre la enfermedad, temores de recurrencia, esas pacientes que tienen miedo a que les aparezca un nuevo tumor, que después de ser tratadas tanto médicamente como quirúrgicamente, con el tiempo pueda reaparecer uno nuevo. Mayor sensación de vulnerabilidad, baja autoestima y cambios en las relaciones de pareja. Las causas psicológicas comunes son el resultado de la tensión emocional de vivir con el estrés y los síntomas físicos relacionados con el tratamiento del cáncer, la ansiedad relacionada con el desempeño sexual y el miedo al rechazo o abandono de la pareja, que lo vemos con mucha frecuencia. El nivel de angustia psicológica es significativo. Ahí está, 1/3 de los pacientes con cáncer de mama pueden desarrollar una enfermedad depresiva mayor o un trastorno de ansiedad generalizado. Dentro de estos tratamientos tenemos la parte quirúrgica. Hay algunas opciones para el tratamiento del cáncer de mama, desde las opciones que son conservadoras de la mama, comúnmente denominadas tumerectomías o mastectomías parciales, la disección de los ganglios axilares y la mastectomía radical modificada, que es donde es una extirpación completa de la glándula mamaria. En algunos casos requieren reconstrucción o se puede plantear reconstrucción de la mama, o hay otros casos donde no. Y en los casos que se plantea reconstrucción puede ser de manera inmediata, en el momento de la mastectomía radical, o diferida, se hace un tiempo después de la cirugía inicial. Aunque la cirugía en sí misma causa pocos cambios en la función sexual fisiológica, puede tener un impacto profundo en la imagen corporal y el aspecto psicológico de la sexualidad, tanto para la mujer como para su pareja. Entonces, cuando vemos y comparamos a una mujer que ha sido tratada con una mastectomía parcial, desde el punto de vista psicológico, tiene menos impacto que aquella mujer donde hay una resección o una extirpación quirúrgica completa de la glándula mamaria. Entonces, en ambos hay unos grupos donde podemos hacer el análisis de estudios que se han realizado
en aquellas pacientes que fueron tratadas con mastectomía radical modificada con o sin reconstrucción. La reconstrucción, por ejemplo, puede ser que después de la extirpación completa puedas colocarle una prótesis, por ejemplo, o puedes hacer una cirugía con colgajo, sea del dorsal ancho o sea del recto del ratón. Pero estas pacientes informaron más altos niveles de estrés traumático y mayor angustia situacional con respecto a los cambios en los senos en comparación con mastectomías conservadoras. El linfedema, que es una complicación en pacientes que son sometidas a disecciones axilares o a radioterapias en ciertas zonas cercanas, se ha asociado a un mayor riesgo de angustia psicológica, de disminución del funcionamiento, disminución del deseo sexual e imagen corporal negativa. La quimioterapia. El impacto negativo de la quimioterapia puede ser significativo y para muchas mujeres no se limita al tratamiento activo. Los efectos secundarios de la terapia sistémica, por ejemplo, náuseas, fatiga, caída del cabello, cambios en la piel, problemas de memoria y concentración y aumento de peso, pueden contribuir a la sensación de indeseabilidad sexual. La quimioterapia también se asocia con toxicidad ovárica y para muchas mujeres es la causa de insuficiencia ovárica, infertilidad posterior y sintomatología menopáusica. En pacientes jóvenes que tienen cáncer de mama, menores de 40 años, que son sometidas a quimioterapia, pueden presentar una insuficiencia ovárica prematura, como muy bien se comentó, y pueden presentar problemas de infertilidad. Helen Sirgen Kaplan describió el síndrome de deficiencia de andrógeno femenino y los efectos de la deficiencia de testosterona en la función sexual femenina. Los ovarios producen alrededor del 50% de los andrógenos circulantes y la pérdida repentina de producción puede ser lo suficientemente grave como para interferir con el deseo y la excitación. La principal característica clínica de la deficiencia de testosterona es la pérdida global del deseo sexual y la disminución del placer y la fantasía sexual. La radioterapia, también como otra opción de tratamiento en aquellas pacientes con cirugías conservadoras, es un tratamiento adyuvante en pacientes con estadio 1 o 2 de cáncer de mama, que también puede generar ciertas situaciones en la mujer. Muchas mujeres experimentan pérdida del deseo sexual como consecuencia de la fatiga, las náuseas y los cambios en la piel que se producen durante el tratamiento y que desaparecen gradualmente durante el año siguiente o los años subsiguientes. El cambio del color del tejido irradiado en comparación con el otro seno puede ser permanente y afectar la imagen corporal y la deseabilidad sexual. Tenemos también la terapia endocrina, donde hay muchas opciones de tratamiento, pero por razones de tiempo vamos a nombrar solamente acá el citrato de tamoxifeno, que es un modulador selectivo de estrógeno, del receptor de estrógeno, denominado SER, y es la terapia antiestrógeno más prescrita para el cáncer de mama. Actúa como un inhibidor competitivo de los estrógenos en algunas células y, por tanto, es eficaz en los tumores positivos al receptor de estrógeno. Los efectos documentados en las quejas incluyen dolor, sequedad de vagina y en algunas mujeres disminución de la libido e inhibición del orgasmo. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la respuesta sexual? Como ya muy bien vimos en una lámina anterior, donde está todo lo concerniente a la respuesta sexual humana, entre el proceso del deseo sexual, la excitación, el periodo, la fase meseta, orgasmo, resolución y periodo refractario. ¿Qué es lo que habitualmente vemos en estas pacientes? Los problemas que se presentan en la primera fase, que es la parte del deseo sexual, incluyen el deseo sexual hipoactivo y la aversión sexual. Problemas que se presentan en la segunda fase o en la fase de excitación comprenden problemas de excitación sexual subjetiva y problemas de lubricación. En la tercera fase pueden ocurrir varios problemas, en que el cual no se puede presentar ningún orgasmo o puede demorar en que esto ocurra o simplemente el orgasmo ocurre demasiado rápido. Además de los problemas que se pueden presentar en las diferentes fases de la respuesta sexual, también puede existir problemas de dolor sexual como dispareunia y vaginismo secundario. ¿Cuáles son las barreras que presentan actualmente en el tratamiento de estas pacientes?
Las investigaciones más recientes y los informes de sobrevivientes de cáncer de mama son consistentes e indican que las pacientes desean conocer todos los efectos secundarios de los tratamientos que reciben, incluidos los efectos secundarios sexuales, que habitualmente no se hace, pero es importante porque eso está descrito en la literatura. Las mujeres tratadas con cáncer de mama informaron que nunca un médico o una enfermera les había preguntado acerca de sus preocupaciones sexuales. Quizás la barrera más común es la incomodidad del personal del paciente, de la pareja o del personal de oncología o el profesional de oncología con estos temas. De la literatura se desprende claramente que hablar de la sexualidad con un paciente es uno de los temas más incómodos de la profesión médica. Los profesionales de la oncología también pueden carecer o no estar seguros de sus conocimientos relacionados con los cambios en el funcionamiento sexual después del tratamiento del cáncer. Y estos profesionales también pueden desconocer las fuentes de derivación adecuadas. Por eso es importante el trabajo multidisciplinario de estas pacientes y contar con personal calificado en el área. Los trastornos sexuales no tratados o subtratados pueden afectar la calidad de vida general de la paciente y la relación con su pareja, y pueden conducir a una evitación sexual total, contribuyendo así a la pérdida del deseo, la disminución de la intimidad y el deterioro de la relación. Los terapeutas deben reconocer que la mayoría de las personas con inquietudes sexuales pueden beneficiarse de una breve educación y asesoramiento. Y otra limitante importante, y por ser la última no es la menos importante, son las limitaciones del tiempo, especialmente en el ámbito de la administración de salud administrada, donde se tiene un tiempo determinado para la evaluación de estas pacientes, el tratamiento, el manejo, la orientación, la educación que requieren estos pacientes con respecto a su sexualidad. Entonces, muchas unidades se tienen un tiempo muy corto para este tipo de asesoramiento. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el manejo de las pacientes con menopausia? Muchas pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama están en ese periodo de la posmenopausia, y algunas de ellas pueden estar en tratamiento de reemplazo de estrógenos para controlar los síntomas y los otros beneficios que producen sobre la salud de la mujer. La mayoría de las mujeres se les aconseja suspender este tipo de tratamientos y posteriormente van a experimentar una reaparición abrupta de los síntomas asociados a la menopausia, generando la pérdida en la calidad de vida. Porque, como sabemos, una de las indicaciones de la terapia de estrógeno es mejorar la calidad de vida, disminuir todo lo concerniente de las oleadas de calor, desgano sexual, disminución del libido, todo lo concerniente al tema de cambios en el estado del humor, insomnio. Entonces, estas pacientes pueden volver a reaparecer sus síntomas. Dentro de la investigación y de los estudios recientes, en un artículo de revisión publicado en la revista Maturita en el 2017, me consiguió esta publicación muy interesante sobre la salud sexual después del cáncer de mama. Y me parece interesante porque involucra a varias sociedades españolas, entre ellas la Sociedad de Menopausia de España, la Federación Española de Sociedades de Sexología, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Sociedad Española de Oncología Médica. Esta publicación fue realizada en el 2017 y liderada por el doctor Nicolás Mendoza, donde dan una serie de revisiones y unas orientaciones sobre el manejo de la salud sexual en pacientes que han tenido cáncer de mama. El tratamiento de la disfunción sexual al cáncer de mama, ellos lo abordan primero hacer el asesoramiento respectivo con el personal capacitado derivado a la persona o al personal de salud que esté dedicado en esta área, y en aquellas pacientes que lo requieran el tratamiento sintomático, donde ellos hacen un análisis con respecto a los lubricantes y humectantes vaginales, la terapia vaginal con estrógenos, el tratamiento con andrógenos, la indicación o no de tibolona, la indicación de fluvalcerin y la indicación de la ospemifeno. Como les dije anteriormente, es importante la asesoría, la orientación por el personal de salud calificado para este tipo
de orientaciones y de tratamientos si así lo requiere. Por lo tanto, es importante siempre pedir información, tanto del paciente como del personal de salud. Conocer las consecuencias de los tratamientos ayuda a focalizar las causas de estas disfunciones sexuales y permite abordarlas con mayor eficacia. Las terapias sexuales en aquellos casos que son indicados, entre otras medidas, el especialista en sexología informará sobre los cambios que se producen a nivel fisiológico y psicológico y puede proponer ejercicios que facilitan la recuperación de la actividad sexual de manera progresiva o juegos de estimulación sexual que facilitan la respuesta al orgasmo. Los juegos sexuales, eso nos ayuda para reactivar el deseo sexual. Se puede recurrir a juegos preparatorios, todo lo que es el precoito, fantasías eróticas o dispositivos sexuales, preparar un ambiente íntimo al que intervengan todos los sentidos, con música, olores, baños relajantes, películas, videos. Eso también ayuda dentro del tratamiento. El uso de las lencerías o en la habitación donde ellos van a tener su actividad sexual, a tener la luz, sobre todo en aquellas pacientes que han sido sometidas a mastectomías radicales y tienen todavía, se cohíben de tener relaciones sexuales con su pareja. Dentro de los tratamientos para manejar los síntomas, tenemos los lubricantes y humectantes vaginales. Para el manejo de los síntomas geniturinarios, que incluyen infecciones recurrentes del tracto urinario, sequedad vaginal y atrofia vaginal, los lubricantes vaginales y humectantes vaginales a base de agua de venta libre pueden ser útiles y deben recomendarse en estas pacientes. La terapia vaginal con estrógenos. La decisión de utilizar la terapia vaginal con estrógenos debe ser individualizada y eso es muy importante. Hay que tomar en cuenta la historia clínica de la paciente, tomar el tema, evaluar todo lo concerniente a las características del tumor, su tamaño tumoral, los síntomas, los factores de riesgo y otros posibles beneficios que pueda tener este tratamiento en estas pacientes. En el último documento de opinión del comité del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, publicado en el 2016, en marzo del 2016, ellos recomiendan el uso de terapia vaginal de estrógeno en sobrevivientes de cáncer de mama en pacientes que no respondieron a tratamientos o remedios no hormonales. Por lo tanto, es importante que se haga énfasis en ese punto. Es razonable utilizar dosis bajas de terapia vaginal con estrógeno en usuarios de tamoxifeno que padecen sequedad vaginal. Es probable que el tamoxifeno bloquee la pequeña cantidad que se absorbe por esta administración de este medicamento. Los andrógenos. Los andrógenos también han sido estudiados. En el 2019 se publicó este estudio de seguridad y eficacia de testosterona para mujeres. Actualmente no es muy controvertido el papel del reemplazo de testosterona para los síntomas de la disminución de la sensibilidad genital y pérdida global del deseo sexual. Todavía está en estudio y es controvertido su uso actualmente. A las mujeres a las que se le administraba la hormona experimentaban mejoras en una gama de parámetros de la función sexual en comparación con placebo o tratamientos hormonales alternativos, sobre todo en frecuencia de eventos sexuales y en deseo sexual. La tibolona. La tibolona es muy conocida, se sabe que mejora la salud sexual en mujeres postmenopáusicas. Sin embargo, en el estudio Liberate mostró un mayor riesgo de recurrencia en las usuarias de tamoxifeno en comparación con placebo, de un 15 frente a un 11.4%. Por lo tanto, el estudio se interrumpió antes de tiempo y actualmente la tibolona no se recomienda en sobrevivientes con cáncer de mama para mejorar los síntomas de posmenopáusico y todos los beneficios que tiene esto. La flibanserin ha sido aprobada para su uso en pacientes premenopáusicas con trastornos del deseo sexual hipoactivo que no es causado por una condición médica o psiquiátrica coexistente y que no es causado por otros medicamentos concomitantes. Sin embargo, no hay datos sobre el estudio de este medicamento en sobrevivientes con cáncer de mama y por lo tanto hasta ahora no ha sido aprobado su uso, pero sigue en estudio y esperaremos estudios más adelante que nos puedan ayudar y saber si nosotros podemos contar más adelante con este tratamiento para nuestros pacientes.
Y el otro medicamento que también ha sido estudiado y aprobado en Estados Unidos y Europa es el ospenifeno. El tratamiento se realiza vía oral y está indicado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal sintomática de moderada a grave en mujeres posmenopáusicas que no son candidatas a la terapia con estrógenos locales. El ospenifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, como el tamoxifeno, aunque los datos preclínicos y los informes de experimentos con animales sugieren que el ospenifeno tiene un efecto neutral o inhibidor sobre la carcinogénesis mamaria. Se necesitan actualmente más estudios para determinar la seguridad de este medicamento. Por lo tanto, seguiremos esperando cuáles serán los futuros estudios y los beneficios que tenga este medicamento en la sexualidad de las pacientes con cáncer de mama. Bueno, estoy muy agradecido por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias por tu atención y saludos de la bella isla de Margarita, Venezuela. Un gran abrazo.